Pero os voy a contar algo para romper el hielo, porque así también me quito los nervios. Los que me conocéis ya lo sabéis, los que no. Soy bastante comío, soy bastante maniático con las cosas. Y hay cositas en la presentación, hay animaciones en la presentación que se me han escapado a última hora y estoy bastante soliviantado al respecto. Y luego me acabo de ver que, aparte, se supone que encima del título hay como 3 figuras en honor a un diseñador y a tomar por saco el honor, porque no las veis. Así que nada, si tenemos problemillas de estos que son culpa mía, pues os lo iré contando poco a poco y ya está, ¿vale? Así que nada, ahora sí empiezo. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. La verdad es que se agradece mucho ver caras conocidas, caras de proyectos anteriores. Gracias por hacer el esfuerzo de estar hoy aquí. Las caras no conocidas también se agradecen, lo que pasa es que, bueno, no nos conocemos. Voy a aprovechar el título de la charla de hoy para, digamos, presentarme de una manera que normalmente nunca hago, ¿vale? Porque se supone que esto es una charla de diseño, yo soy un diseñador, pero me voy a presentar como nunca hago gracias a esta charla, ¿vale? Entonces, muy buenas tardes, soy Mike Noa y soy físico teórico por la Universidad Complutense de Madrid. Normalmente no digo esto porque no va a ningún sitio, porque no me sirve de nada y porque a veces hay alguien que se asusta. Entonces, bueno, simplemente os comento un poco cómo he llegado hasta aquí. Antes de acabar la carrera ya estaba trabajando como diseñador, ya estaba haciendo cositas. Siempre me ha gustado resolver problemas y tenerlos. Y bueno, pues básicamente una cosa llevó a la otra. Al final decidí que tenía que decidir entre ser físico y ser feliz. Y decidí ser feliz. Así que me fui y básicamente hice diseño. Y con la tontería, pues uno empieza haciendo de todo, pero al final, pues básicamente lo que soy ahora, que es pues un diseñador de experiencia de usuario, especializado más en la parte de interacción, que le gusta mucho el research, que le gusta mucho el service, y que bueno, que ha tocado de todo y que ahora tiene la suerte de trabajar en el equipo de inteligencia artificial de aquí, para interfaces de voz, interfaces, digamos, conversacionales, chatbots y demás, y que antes estuvo en el proyecto de X by Orange, así que aunque aquí soy un rookie, pues ya son 7 o 8 meses lo que llevo aquí. La charla de hoy, como dice, es sobre la ciencia detrás del diseño de experiencias. Y por ello me gustaría poneros en contexto, porque como buen científico nos gustan mucho las definiciones, ¿vale? Entonces, antes de poneros en ese contexto que quiero deciros, quiero que quede muy claro qué es UX. Yo creo que no hace falta que lo diga, porque ya lo dijo este hombre, Don Norman, pero sí que me gustaría recordar cositas de lo que no es UX, ¿vale? No es usabilidad, no es interfaz, no aparece la palabra interfaz en la definición, sino que es algo mucho más complejo y sobre todo es algo mucho más transversal. Es algo que abarca muchas cosas, ¿de acuerdo? Y eso es lo que quiero compartir con vosotros hoy. Es todas esas cosas que digamos que cubre o que toca y que hace que esta disciplina pues se parezca mucho más a una disciplina técnica que a una disciplina artística, ¿vale? Y ahora sí, ¿de acuerdo? Tiene sentido que os enseñe esto, porque esto también es experiencia de usuario. Y esto es un producto físico mezclado con una interfaz y mezclado con un servicio. Esto es un concepto de mesa, ¿vale? Un concepto de cocina, en realidad, de mesa para la cocina, aunque le llaman table for living, de IDEO, ¿de acuerdo? Y esto es experiencia de usuario. Y ya se vislumbra que pasan muchas cosas. Aquí hay diseño industrial, aquí hay diseño de servicio, aquí hay diseño de interfaz. Aquí también, aunque no os lo creáis, en esta mesa hay fuegos, por eso está esa cacerola, no es solo decoración. Entonces, son muchas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué más es experiencia de usuario? Pues este es un producto muy bonito, por ejemplo. Experiencia de usuario también es todo el tema de los dispositivos
para personas con problemas de accesibilidad, con problemas físicos, problemas psicológicos, de movilidad. Esto es un trabajo que hizo Xbox y que es un trabajo que a mí me gusta mucho personalmente, y es básicamente la traducción de todo ese mando que ya conocemos a esas personas con dificultades. Luego, la experiencia de usuario son muchas cosas. La cuestión es, y por eso os comentaba antes lo de Isabel y me preocupaba esa diapositiva, ¿desde cuándo es la experiencia de usuario lo que es? Pues, a diferencia de lo que mucha gente cree, la experiencia de usuario, aunque con otros nombres, ha existido desde hace bastante tiempo. ¿De acuerdo? Como podéis ver, ya en el año 55, un diseñador industrial bastante famoso y aclamado mundialmente, norteamericano, ya empezaba a hablar de diseñar para las personas. Lo cual tiene bastante mérito por aquel entonces, porque la idea era producir, 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 y realmente no era el objetivo tener a la persona en mente, ¿no? De hecho, fijaos que habla para diseñar para las personas, ni siquiera usa un aséptico como puede ser usuario. El término de Human-Computer Interaction aparece en el 80 y apenas en el 81 aparece el primer PC. El término de interacción ya aparece en el 84, el primer smartphone aparece en el 92. Estamos hablando de hace ya 12 años. Perdón, 12 años no, 22, 26. 26. Soy físico, lo prometo, aparte de eso, y aquí es una de las preguntas que antes me hacía Isabel, ¿cuándo aparece el término UX? Pues el término UX como tal aparece en el 94, cuando Don Norman empieza a trabajar para Apple, según él, como un científico cognitivo, ya veremos luego lo que es eso, cuando se da cuenta de que hay muchas áreas y muchos departamentos dentro de Apple que básicamente se preocupaban por lo mismo, y eran las personas, pero cada uno a su manera. Unos se preocupaban porque la ergonomía del aparato fuera la mejor, otros porque la usabilidad de la interfaz fuera la mejor, otros para que la experiencia a la hora de comprarlo fuera también la mejor. Así que le dio un nombre, pero si os fijáis, mucho antes ya estaban pasando cosas. Y estaban pasando cosas porque al final la experiencia de usuario no tiene más que ver que con la tecnología y con el avance, ¿no?, de la ciencia, porque tiene que ver con cuestiones que atañen a las personas, hacia con artefactos artificiales, por así decirlo, aunque suene redundante, hacia problemas creados por las personas, hacia cosas que no son de la naturaleza, por así decirlo. Son ese smartphone que llevamos en el teléfono, son ese micro que llevo puesto, son este puntero, son ese tipo de cosas, ¿vale? Y, por poner un puntito más y ver que ya empieza a quedar lejos también, aquella keynote, ¿no?, en la que se presentó el primer iPhone, cuando ese mismo año también LG ya había plantado la primera pantalla capacitiva, que luego me gustaría deciros en qué consiste, por si nunca lo habéis pensado, pero que la verdad es que es bastante bonito y que fue hecha por LG. Así que, ¿qué pretendo yo con esta charla y por qué os he dado este contexto? Esta charla se llama La ciencia detrás del diseño de experiencias. Muy bien, ¿por qué quiero contar esto? Por un lado, para la gente que no tiene contacto con el diseño de experiencias o no ha tenido todo el contacto que le hubiera gustado, disipar dudas, ¿de acuerdo? Disipar dudas del tipo de, bueno, pero esto es algo nuevo, ¿no? O, pero es que en realidad la experiencia de usuario está de moda. O las empresas, parece una buzzword, ¿no?, ahora, como que todas las empresas lo quieren. No, simplemente ha estado ahí siempre y lo que pasa es que ha estado con otros nombres y de otras maneras. Quería contaros un ejemplo de una experiencia de usuario que pasó en el siglo 1800, siglo XIX, no sé qué año exactamente, creo que 1850 o así, que consiste en el Pony Express. ¿Alguien sabe lo que es el Pony Express? ¿No? El Pony Express era una compañía de mensajería que funcionó durante apenas 3 años en Estados Unidos, llevando mensajería desde la costa este hasta la costa oeste. ¿De acuerdo?
Y se llamaba Pony Express porque consistía en una hilera de ponis a lo largo de todo el recorrido para hacer el viaje mucho más rápido. Y lo que en carruajes normales se conseguía en mes y medio, con el Pony Express se conseguían apenas 2 semanas. Estamos hablando de hace siglos y estamos hablando de nada de interfaces. Y sin embargo estamos hablando de experiencia de usuario. ¿Por qué solo funcionó 3 años, diréis? Pues porque la experiencia de usuario evolucionó y llegó el telegrama. Pero ahí está la cuestión, que la experiencia de usuario, como parte de la innovación y como parte de la interacción de las personas con el mundo que les rodea, evoluciona y no es más que una pata más de esa evolución. Y ha tenido muchos nombres y ha tenido muchas maneras, pero al final siempre se ha basado en lo mismo, que es diseñar para las personas y por las personas. Así que, dicho esto, y sabiendo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias en las que el diseño pues, se ha visto más como una actividad artística, como una actividad basada en opiniones y debates, o como una actividad que, bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? Está de moda, me gustaría que eso, pues, aunque a los diseñadores nos pueda quedar más o menos claro, tengamos también la autocrítica de saber dónde buscar información y saber cuándo buscarla para que todos estos términos y para que toda esta información que está ahí y que son papers y que son revistas científicas y que son estudios que están ahí, nos sirvan para argumentar nuestro trabajo. Y dicho esto, es un contexto un poco largo, pero quería hacerlo, tenía muchas ganas de hacerlo. Lo único que espero es que al final de la charla me deis feedback, que me hagáis muchas preguntas que no sé si voy a saber responder, que sobre todo también os resulte útil y que dentro de lo que cabe os resulte amena.
tip to carry with you. Now watch. This is how science works. One researcher comes up with a result. And that is not the truth. No. No. A scientific emergent truth is not the result of any one experiment. What has to happen is somebody else has to verify it. Preferably a competitor. Preferably someone who doesn't want you to be correct. Such as my waiter. He went out to prove me wrong and got the same result that I had declared. We can call that the beginnings of an emergent truth about whipped cream. Now we need someone to do it in Asia and in Europe, and then you get a trend, and you can then declare that a consensus of observation and experiments has emerged in the scientific community. Whipped cream floats on hot chocolate. And that waiter today is getting a PhD in food. Bueno, pues eso. El tío es un tío muy divertido, además lo cuenta muy bien. Y básicamente es lo que da pie a empezar la primera parte de la charla, que va a estar dividida en dos, ¿vale? Una parte más abstracta, que es buscar todas las analogías y todos los paralelismos entre la ciencia y el diseño. Y una segunda, mucho más práctica, en la que de verdad vamos a ver las disciplinas científicas que se esconden detrás de lo que hacemos día a día. Así que empezando por lo que decía Neil deGrasse Tyson, resulta que la ciencia y el diseño se preocupan por preguntar, ¿de acuerdo? Es una manera muy burda de decir que a los dos les gusta observar y que empiezan por ahí, empiezan por observar. Y si habéis prestado atención, básicamente lo que estaba diciendo era un ejemplo de la vida cotidiana en la que se estaba aplicando sin querer el método científico, ¿vale? El método científico, como bien se llama, es un método, ¿de acuerdo?, a través del cual desde los últimos 4 siglos la ciencia ha avanzado y se ha basado para poner en duda y usar el escepticismo de cara a probar todas las teorías, hipótesis y todos los avances que se han ido haciendo, todas las observaciones de la naturaleza, ¿de acuerdo? Hasta tal punto que el propio método forma parte de ese escepticismo, es decir, que si en algún momento alguien encontrara evidencias como para decir que el método científico no forma parte, no es una buena solución como método, estaría en duda y se tendría que resolver ese problema, ¿de acuerdo? Si os fijáis, a los diseñadores nos suenan mucho estas fases del método científico, ¿de acuerdo? Al final, alguien se da cuenta de algo, alguien da lugar a una pregunta, alguien analiza esa pregunta, da lugar a una hipótesis, puede estar equivocado o no, hace su experimento y llega a una conclusión. Y no siempre es lineal, por supuesto, es un proceso cíclico, ¿de acuerdo? Así que a todos nos suena. Y a todos nos suena por una buena razón. Porque desde la base más inicial, más, digamos, primaria de las definiciones de ciencia y diseño, hay un paralelismo que es muy interesante. Y el paralelismo es que mientras que en ciencia la observación da lugar a unas preguntas que responder, en diseño la observación da lugar a unos problemas que solucionar. Parece que estamos diciendo lo mismo, pero la diferencia no es sutil. Y lo vamos a ver luego cuando entendamos que, por una parte, lo que es ciencia proviene, por definición, del mundo natural y, sin embargo, el diseño proviene de ese mundo artificial del que hablábamos al principio. Así que vamos a intentar hacer un pequeño, digamos, trabajo ontológico, ¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es, si somos capaces de ver paralelismos entre la ciencia y el diseño, es posible que podamos intentar definir cómo es un proceso de diseño desde el propio método científico. Así que vamos a hacer esa prueba. Pero antes de nada, necesito hacer un parón, ¿de acuerdo? Y ese parón es el siguiente. Necesito que entendáis dos conceptos sencillos dentro de física, dentro de la ciencia en general, ¿vale? Los conceptos son sistema de referencia y teoría de la relatividad.
No os asustéis porque suenan fatal, pero no son nada, ¿vale? Sistema de referencia es lo que podéis entender. Bueno, antes de todo, ¿sabéis qué es un sistema de referencia? Vale, mejor, porque si no, ya me habríais fastidiado. Un sistema de referencia podría llamarse como un punto de vista, ¿de acuerdo? Vosotros, cada uno de vosotros, tenéis un punto de vista. Yo tengo mi punto de vista. No estamos hablando de opiniones, estamos hablando de espacio y tiempo, ¿de acuerdo? Si yo me muevo, estamos de acuerdo en que, desde vuestro punto de vista, vamos a llamarlo ya sistema de referencia, yo me estoy moviendo. Decid que sí, por favor. Vale. Sin embargo, si yo lo considero desde mi sistema de referencia, sois vosotros los que os estáis moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Vamos a imaginar que Pilar, ¿vale? Es el origen de vuestro sistema de referencia, ¿de acuerdo? Luego, todos estáis viendo desde los ojos de Pilar, ¿vale? Si hacemos lo mismo que antes, Pilar es el origen, es el cero, ¿de acuerdo? Luego, no os estáis moviendo. La cuerda crece desde mi lado, ¿sí o no? Luego soy yo el que se mueve, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho que estaba claro, vosotros lo sabíais. Pero vamos a hacerlo al contrario. Ahora, mete los dedos, ¿de acuerdo? Y ahora, yo soy mi cero, ¿de acuerdo? Y si veis, el cero no cambia. Yo sigo estando en cero. Pero, sin embargo, la cuerda se va moviendo y está creciendo por vuestro lado. Luego, el que se mueve sois vosotros. Yo estoy en cero. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Vale. Ahora toca recoger la cuerda. Pues lo dejamos ahí entonces. Gracias. Bueno, pues a cada uno de estos dos se le llama sistema de referencia. Y hay tantos como los que queramos realmente. Cada uno de nosotros es un sistema de referencia, cada planeta es un sistema de referencia, el sistema solar es un sistema de referencia. Estamos hablando de física, pero bueno, ya llegaremos al diseño, Como habéis visto, dentro del sistema de referencia hay un origen. En vuestro caso era Pilar, en mi caso era yo. Y aparte de eso, habéis visto que en los sistemas de referencia se pueden medir cosas y depende de en qué sistema de referencia estemos. No es lo mismo que me mueva yo a que me mováis vosotros. ¿Vale? Bueno, pues, aunque no os lo creáis, básicamente acabáis de entender la teoría de la relatividad clásica, que es, digamos, la versión light de la versión de la teoría de la relatividad de Einstein. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo otra vez, ¿de acuerdo? Ese es Mike, ¿de acuerdo? Vosotros, el sistema de referencia, yo me muevo, Mike se mueve. La velocidad de Mike es mi paso, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo me moviera encima de una cinta transportadora? Pues que me veríais más rápido, ¿verdad? Mi velocidad, como yo no puedo ir encima de una cinta aquí, mi velocidad sería la velocidad de Mike, que es el paso, porque yo no he decidido andar más rápido, más la velocidad de la cinta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. La cuestión está en que, aunque las velocidades sean diferentes, en todos los sistemas de referencia, y esto es una ley universal de la física, las leyes, la gravedad, cómo caen las cosas, el electromagnetismo, la termodinámica, no varían, porque malo fuera si cambiaran. Imaginaos que para cada uno de nosotros las leyes fueran distintas y las cosas cayeran diferente, o en el caso de que fuéramos encima de un tren, pues también cayeran diferentes a que si estamos en el andén. Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es la teoría de relatividad. Existen unos sistemas de referencia que pueden ser muy distintos entre ellos, que ven cosas diferentes, que miden lo mismo y donde las leyes siempre son iguales. Pues bien, es otro paralelismo, precisamente, entre la ciencia y el diseño. Mientras que en la ciencia
las leyes no dependen del sistema de referencia, en el diseño, lo he querido llamar así, los principios no dependen del proyecto del diseño o del proceso de diseño. Y cuando hablo de principios, hablo, por ejemplo, de los principios universales del diseño o de las leyes de usabilidad que veremos luego. Cosas que no dependen del proyecto que estemos haciendo, de si es una interfaz o de si es una mesa o de si es una interacción persona a persona. Y que son la base científica que quiero compartir con vosotros hoy. Así que vamos a hacer ya el último trabajo de abstracción. Imaginemos, volvemos al mundo científico, que tenemos un lienzo en blanco y algo que queremos medir. Una bola, un punto, un coche, un globo. Lo hemos llamado P, ¿de acuerdo? Como habéis visto, necesitamos un sistema de referencia con un origen para saber cómo medirlo y de dónde. Puede ser ese, por ejemplo. Pero como también hemos visto, puede haber muchos, ¿de acuerdo? Y todos son válidos. Lo que pasa es que la relación entre ellos tiene que tenerse en cuenta. Desde cada uno de ellos, ese punto P va a tener una respuesta diferente, a pesar de que las leyes sean iguales. Por ejemplo, la distancia de cada origen a ese punto P es diferente, pero el punto P, sin embargo, no significa que se esté moviendo. Y todas ellas, como acabamos de decir, sin embargo, están bajo el mismo techo, que son esas leyes universales de la física, que son muchas y que se pueden englobar en las cuatro y media fuerzas fundamentales de la naturaleza. Dicho de otro modo, da igual en qué posición estemos, o si estamos subidos en un cohete, o si incluso estamos mirando a la Tierra desde la Luna, si yo lanzo mi botella de agua al suelo, siempre va a caer igual, bajo la misma ley de la gravedad. ¿Vale? ¿Por qué os he contado toda esta turra? Os he contado toda esta turra porque es en lo que se basó, allá por los años 50, un diseñador, pero también investigador muy interesante, Herbert Simon, que empezó a definir lo que ya os iba adelantando antes, y es el diseño, él pensando más en el diseño industrial, tiene muchos paralelismos y tiene muchas coincidencias con la ciencia. Pero tienen la particularidad que os comentaba antes, y es que la ciencia se define como las preguntas sobre lo natural. Y por tanto son respuestas sobre la naturaleza. Mientras que todo lo que tiene que ver con el diseño está referido a lo artificial. Él lo llamó así. Y escribió un libro que se llama La ciencia de lo artificial, desarrollando y hablando todo esto, y que si algún día pues decidís que no tenéis vida, pues lo podéis leer, ¿vale? Yo os lo resumo en esta pequeña pastilla con todo lo que hemos estado hablando, y me gustaría, porque sería un reto para mí, que se hubiera entendido más o menos, y es ese feedback que espero que me deis al final, o bueno, cuando queráis. La cuestión es que, como veis ahí, al final, los sistemas de referencia que hablábamos en física son nuestros procesos de diseño, ¿de acuerdo? Son ese marco, ese conjunto, desde el cual yo tengo un punto de partida para resolver un problema P, ¿de acuerdo? Para llegar a esa P, que en nuestro caso son las soluciones. Esas soluciones y ese sistema de referencia, ese proceso de diseño, tienen unas leyes que no varían, independientemente desde qué ángulo mire el problema. Si hay una ley de usabilidad que dice que voy a estar más atento de un botón que sea mucho más grande y con un color mucho más llamativo, da igual que el problema sea en una interfaz, en una pantalla gigante o incluso en un producto físico. La ley sigue ahí, se manifiesta de la misma manera. Por otro lado, los sistemas de referencia en física tienen magnitudes. Yo me muevo a una velocidad, estoy en una posición, tengo una aceleración. En nuestro caso eso es mucho más complejo en el diseño, porque los observables ahora son personas. Y las personas somos, para bien y para mal, lo más inhomogéneo del universo, en realidad, porque somos cada uno, por así decirlo, casi un mundo. Así que digamos que encontramos ese paralelismo con todas esas nomenclaturas, tanto del lado de la ciencia como del lado del diseño. Y llegamos al punto importante, que es a donde os quería llevar.
Todos esos sistemas de referencia tienen un punto de partida. En el caso vuestro era Pilar, en el caso mío era yo, en el caso de esos sistemas de referencia es cada o uno o dos o el que sea. Y para nosotros en diseño, y esto es algo que se devalúa mucho en todos los procesos de diseño por la razón X, ese no es el objetivo de la charla, son las preguntas. La importancia de hacerse preguntas. El punto de partida desde el cual surge todo el proceso de diseño, a la vez que también surge todo el método científico. Y es un poco lo que en realidad define nuestra naturaleza como diseñadores. ¿Alguien puede leer lo que pone ahí abajo? Lo habéis dicho vosotros, ¿vale? Yo no. Nosotros nos preguntamos muchas cosas, tenemos esa naturaleza, los científicos igual. A veces ni siquiera nos las preguntamos para ponerlas en duda, simplemente las preguntamos para saber el contexto, para saber desde dónde tenemos que partir, para saber de qué podemos dudar y qué no. La pregunta es lo más importante. Richard Feynman, físico bastante famoso, gran divulgador, premio Nobel por su teoría de la electrodinámica cuántica y gran tocador de bongos, tenía una frase que en realidad podría haber sido suya o podría haber sido de cualquier otra persona, y es: me interesa más la pregunta que voy a hacer que la respuesta que voy a intentar encontrar. Porque una vez se haya hecho la pregunta, no hay margen de error, no hay margen de volver atrás. Sin embargo, muchas veces nos pasan los procesos de diseño que, repito, por la razón que sea, puede ser más o menos noble, más o menos necesaria por parte del proyecto, no nos hacemos la pregunta en el momento adecuado o ni siquiera nos hacemos la pregunta, sino que rápidamente lanzamos la respuesta que queremos obtener. Y por ello querría, terminar esta fase de la importancia de hacernos la pregunta correcta, o al menos de hacernos las preguntas, con la cita de otro físico famoso que fue no el precursor, sino el descubridor del principio de incertidumbre. Y que básicamente viene a decir que necesitamos preguntarnos las cosas porque lo que observamos tiene un bias muy importante, y es que somos nosotros mismos ese bias. Las personas somos la primera barrera hacia los problemas. Ya no solo psicológicamente, sino luego veremos también que fisiológicamente. Nuestra manera de percibir el mundo no es algo trivial y no es algo que, aunque estemos acostumbrados, parezca cuestión de magia o cuestión de que siempre lo hacemos bien. No es verdad. Y para completar el tema de las preguntas, querría también comentar otra cosa. Y es, aparte de que los diseñadores nos cuestionemos las cosas y observemos, precisamente por eso tendríamos que darnos la oportunidad de hacerlo allá donde estén las respuestas y las preguntas. Me explico. Cuando diseñamos para alguien, porque recordad que estamos diseñando para personas, esa persona no está a nuestro lado, ni está en nuestra casa, ni quizá esté en nuestro barrio. Esa persona está en algún sitio y quizá no la conozcamos. Y esa persona tiene un mindset y tiene ciertas nociones que nosotros quizá nunca tengamos. Y por eso es muy importante que a la hora de diseñar experiencias nos acostumbremos a usar bien la nomenclatura y no hablemos de experiencias como interfaces, porque no tiene por qué. Y por eso seamos capaces de defender que hay que diseñar no solo fuera de la pantalla, sino fuera de la oficina. Cualquier research, cualquier investigación que se hace, hay gente que incluso, hay expertos incluso que opinan que no tiene sentido si de verdad se propone un diseño centrado en el usuario, crear un laboratorio artificial. Porque al final las personas no van a un laboratorio artificial para buscar casa en Idealista, ni para buscarse una oferta en el Black Friday.
lo hacen tirada en el sofá o lo hacen de camino a casa, en el metro. Hay que tener eso en cuenta. Y yo creo que es muy importante que este tipo de comportamientos dentro de los procesos de diseño surjan a partir de la pregunta. Yo creo que es lo más sencillo y también creo que es lo más natural. Una vez nos hagamos las preguntas correctas, sabremos que no estamos diseñando para una persona que está sentada a nuestro lado en la oficina, sino que estamos diseñando para una persona que está ahí afuera. Está esperando a que le llegue lo que nosotros hagamos. Luego, si las cosas tienen preguntas, si nosotros nos preguntamos y observamos cosas, ¿se podrá medir? Pues sí, claro que se podrá medir. La relación entre los datos o el data y la experiencia de usuario no es algo que sea tan trivial como parece. Vamos a hablar de ciertos aspectos, pero me gustaría comentaros ya un poquito en detalle algunas técnicas que son propias de la ciencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de muestreos, ¿de acuerdo? De poblaciones. Estamos hablando pues, de clústeres, de grupos, estamos hablando de sinergias. Y básicamente, pues muchos de los patrones de reclutamiento para los proyectos están basados en patrones de reclutamiento de la física o de la, la estadística de grupos, la estadística social, pero no deja de ser al final una cuestión de estadísticas, de funciones y de gráficas. Y esas gráficas, que normalmente son las que se usan, son de probabilidades, son de distribuciones. Son cosas que se usan a veces, pues, por ejemplo, la TD-Student, lo mismo se usa para saber si uno está haciendo bien un experimento en un laboratorio de física que para saber si su muestreo de personas es el correcto. Entonces, hasta ese punto tenemos ese paralelismo con la ciencia, y es que cuando nos bajamos a la Tierra a buscar números, tenemos que usar las mismas herramientas, y precisamente la matemática es una de esas herramientas. Y he querido conduciros por este camino porque quiero mostraros el ejemplo de el número de usuarios que hay detrás de un test con usuarios. Supongo que a todos nos suena que el número mágico es el número 5, ¿de acuerdo? Como que con 5 usuarios, un test de un prototipo está fetén. Nos dice que hay errores, nos dice que no, podemos darlo por válido. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Podéis decir que no o sí, ¿eh? No. Pues muy mal. Porque si vosotros me decís, yo soy UX designer y hago test de usuarios. Ah, muy bien. ¿Y cuántos test tengo que pagar? 5. ¿Y por qué? Si puedo pagar 2 o 1 o 3. A mí 3 me parece bien, a mí me gusta el 3. Es un número primo también. La cuestión es, ¿está bien saber por qué pasan estas cosas? ¿Por qué qué razones hay detrás? Porque al final dan valor a nuestro trabajo, pero sobre todo también, y esta es una de las razones de esta charla, dan a entender que nuestro trabajo no es cosa de la inspiración, sino que hay fundamentos detrás, ¿vale? Ese número mágico, el 5, que se le conoce así como el número mágico, digamos que surge del estudio de un paper científico hecho por Jakob Nielsen y otros 2 investigadores, del cual no recuerdo el nombre, pero digo Jakob Nielsen porque todo nos suena del Norman Nielsen Group. Y es un gurú de la usabilidad, ha hecho muchas cosas, ha hecho muchas investigaciones, ha dado muchos resultados, ha dado muchas reglas del pulgar que nos sirven pues, para guiarnos, pero precisamente esta es una de las que hizo que está abierta a debate, como todo en la ciencia y, por tanto, como todo en el diseño de experiencia de usuarios. Y es cómo se construye, qué hay detrás de ese número mágico. Pues no hay más que estadística, ya os lo comentaba antes. Lo primero que hicieron fue ver cuál era la probabilidad de que un error se detectara por una muestra. ¿De acuerdo? Esa probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, y ellos vieron que la media era pues, en torno a 1/3. Básicamente los usuarios, en una muestra que ellos consideraron oportuna para el estudio, siempre veían 1 de cada 3 errores.
básicamente. Luego decidieron definir un intervalo de confianza suficiente como para decir, bueno, este test de usuario me tiene que valer a mí y al cliente. Y decidieron que ese porcentaje de confianza tenía que ser del 85%. ¿Vale? Y básicamente hicieron el cálculo con distribución de Poisson, que es básicamente una gráfica de estadística, una distribución estadística, y les salió un resultado de 5,32 usuarios. Luego, al final, basta con que 5 usuarios nos van a permitir ver 1 de cada 3 errores con un 85% de probabilidad de acertar. Good enough. La cuestión es, ¿sí? ¿Por qué? ¿De verdad queremos ver esa cantidad de errores o no? ¿Está bien? Pues hay gente que opina que no. Hay gente que opina que no y hay una teoría, igual que hay una teoría del número mágico 5, hay una teoría que es la de 8 is not enough. No es suficiente con 8. Y esa, digamos, teoría es la que se ve en esa gráfica de aquí. Mientras que esta, que es del año 2001, está más de acorde con lo que comentaba Nielsen en su paper. Y como podéis ver, esa línea roja, para en torno a un 85%, un poquito menos, porque tened en cuenta que aquí la probabilidad es 0,25 y para ellos era 0,3, luego estaría por este intervalo de aquí para 5 usuarios. Pero sin embargo, afinando números, ya en el 2012, Martin Smedow, o como se diga, hacía una corrección y decía, bueno, es que yo creo que estamos viendo que las distribuciones que se están usando a lo mejor no son las correctas, y parte de esa hipótesis, y efectivamente empieza a sacar diferentes teorías basándose también en la misma distribución, pero con una variación basada en muestreos mucho más específicos. Y obtiene que efectivamente, mientras que para 5, digamos que para un 85%, mientras que a la hora de usar 5 usuarios en un test apenas se llegaba al 50%. Y sin embargo, lo que estamos buscando es mínimo un 85%, que puede ser más o menos plausible, pero se considera como el mínimo. Y para conseguir ese 80%, la cosa se va casi a 11 o incluso por encima. Este de aquí es un caso extremo en el que digamos que la probabilidad es prácticamente del 100% y se está buscando otro tipo de cosas. Pero la que nos interesa es esa, porque al final él concluye que afinando esos métodos y esas distribuciones, efectivamente es más plausible, la teoría del 8 no es suficiente. Y si veis, pues está moviéndose 8 más menos 3, 8 más menos 4. Aparte, esto es simplemente un ejemplo de estudios y metodologías científicas detrás de cosas que usamos cada día. Pero estamos acostumbrados también a escuchar cosas como el Data Driven Design, que al final, de alguna u otra manera, lo hacemos, Y aquí quería mencionarlo porque hace poco estuve leyendo una conclusión a la que llegó un diseñador en Google que estaba harto y se fue, básicamente, porque cuando él proponía que un botón cambiara un borde de 3 a 5 píxeles, la gente le decía, bueno, pues haz un test A/B y compruébalo. Y él estaba harto, decía que básicamente no se puede avanzar si cada vez que hay que hacer un mínimo cambio hay que testarlo de esa manera, que hay que dar un poco de paso a la iteración, un poco de paso a esa agilidad, ¿vale? Entonces, simplemente quería mencionarlo porque muchas veces se nos olvida que el UX está muy relacionado con los equipos de CRO. Y es que al final los dos tienen objetivos en paralelo hacia la conversión dentro de un e-commerce, por ejemplo. O sea, los equipos de CRO hacen este tipo de metodologías, pero los equipos de UX también. Y seguramente con el mismo objetivo. Ya os digo, sobre todo en sitios donde la conversión es muy importante. Pongamos un Amazon, pongamos cualquier e-commerce. Simplemente quería mencionarlo para que no olvidemos que toda esta ciencia estadística también forma parte del papel de un UX en determinados equipos. Ahora bien, todos estos datos que hemos estado hablando eran datos referidos a lo que era la conversión. ¿Qué puedo sacar de mi diseño? ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a algo más abstracto.
algo para mí también más bonito. ¿Se puede medir la experiencia? Uno puede llegar a un diseño y decir, uff, esta experiencia tiene un 9,2 en IMDb. ¿Se puede hacer eso? Pues resulta que sí. Resulta que, como os comentaba antes en la cronología, llevamos la experiencia de usuario, aunque con diferentes nombres, lleva ya los suficientes años como para que empecemos a poder medir la experiencia de los diseños, tanto en objetos físicos como digitales. Recordad que yo aquí no voy a hacer distinción porque la definición de experiencia de usuario no hace esa distinción. Y os quería mostrar simplemente que existen papers y que evidentemente son recientes, porque aunque ya llevemos décadas, los estudios, los datos, tienen que aparecer y no nos valen datos de varios años. Tienen que ser, pues fijaos, el método científico lleva 4 siglos y estamos aprendiendo todavía. Y hasta hace nada, pues todavía no habíamos llegado a Marte con una sonda, ¿no? Y hemos aterrizado, bueno, amertizado, o como se diga, hace nada. Así que podéis comprobar que, por un lado, se puede medir lo que es la belleza, por así decirlo, la satisfacción, el cómo la positividad de un diseño y cómo impacta en lo que es la experiencia de usuario, las necesidades y cómo se cubren esas necesidades. Hay que definir términos, pero están ahí y hay gente que lo está estudiando. Y de hecho, y esto es muy interesante, ya hay frameworks por ahí que, digamos, no son tan, ¿cómo decirlo?, no son tan friendly como el framework Heart de Google, ¿no?, de happiness y tal, sino que realmente son frameworks en los que se coge al usuario y se le dice, cada X tiempo quiero que me digas cuál es la experiencia de un producto a lo largo de un año, a lo largo de ciertas iteraciones. Y esto que veis aquí no son más que curvas, cada una de ellas es un usuario y todas son sobre el mismo producto. Y al final lo que se intenta con este tipo de curvas, que han llamado curvas UX, y que son un estudio de 2011, son básicamente ver tendencias y para saber si la experiencia de un producto, de un servicio o incluso de una empresa está en el buen camino o no. Puede que esté en el buen camino si la tendencia es mayoritariamente positiva, puede ser un pequeño problema cuando todo va hacia abajo, también cuando va hacia abajo y se estabiliza, aunque por lo menos aquí han conseguido hacer un punto de inflexión. Al final, son maneras de medir si lo que se está haciendo por parte de los equipos de experiencia está bien. Y os he querido enseñar todo esto para llegar a la conclusión de la primera parte. La primera parte concluye con esto. El diseño es a la vez metódico y creativo, pero sobre todo es riguroso. Yo creo que ahí está la clave de lo que quiero compartir con vosotros hoy en la charla y es, nos podemos tomar licencias, hay una parte creativa del diseño, pero hay una parte que no es nada creativa, hay una parte que tenemos que seguir, hay una parte que podemos demostrar y hay una parte que se está estudiando. Y esa parte es precisamente la que nos hace tan similares en ocasiones con la ciencia, porque la ciencia es puramente metódica. Pero también es creativa, ojo, porque la creatividad no tiene nada que ver con lo artístico. Por ejemplo, se considera creativo como Galileo intuyó que un cañón, una bola de cañón y una pluma caen a la vez. ¿Vale? No parece muy intuitivo así a priori, ¿de acuerdo? Pero si no fuera por el aire o por el rozamiento, las dos cosas caerían al mismo tiempo. Pensadlo bien, ¿eh? Y hasta hace bien poco no se ha podido hacer porque no se ha conseguido encontrar una cámara de vacío lo suficientemente vacía para demostrarlo. Pero efectivamente impresiona mucho ver cómo una bola de cañón y una pluma caen a la vez lanzados desde una distancia. Eso es la creatividad de la que estamos hablando aquí y es la capacidad de resolver problemas de una manera que no tiene por qué ser necesariamente ortodoxa. Luego, con esto he querido, digamos, mostraros cuál es la rigurosidad detrás del diseño. Así que vamos a la segunda parte, yo creo que la parte más amena. La parte más amena es precisamente las ciencias que hay detrás del diseño. Y las ciencias que hay detrás del diseño son muchas. Yo solo os quiero mostrar unas cuantas, ¿de acuerdo? Sobre todo 2, pero algunas pinceladas de otras 3.
De las matemáticas ya hemos hablado. Hemos hablado de la estadística, hemos hablado también, digamos, de esas distribuciones, de esa estadística social, pero todos sabemos que la geometría pues, tiene su sentido. El golden ratio pues, se usa a veces incluso sin darse uno cuenta, o lo lleva en el bolsillo, en las tarjetas. También se usa para, por ejemplo, crear sistemas tipográficos. Quizá no tanto porque no es lo más idóneo, pero ha llegado a usarse. Digamos que la matemática siempre está ahí teniendo en cuenta que es una ciencia fundamental y una ciencia exacta, ¿vale? De la física vamos a hablar un poquito más. La física tiene algo muy particular y que tiene que ver mucho con nuestras particularidades neurofisiológicas. Y es que, por ejemplo, nosotros no tenemos un cronómetro interno. Somos muy malos a la hora de percibir el tiempo. Y para que os hagáis una idea, lo que en unos nos parece que va muy rápido, en otros nos parece que va muy despacio y en otros simplemente nos parece antinatural, que es el lineal. Bueno, pues os puedo asegurar que todos duran exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no tenemos esa percepción, y os lo pongo otra vez, de que el de arriba va a llegar al mismo tiempo que el de abajo. Nos da la impresión de que no va a ser así. Y es un fallo nuestro, es un fallo fisiológico. Esta es la turra que quiero que os leáis. Básicamente, viene a decir Matías Duarte de Google que desde pequeños estamos en contacto con el mundo y el mundo está formado por las leyes y por la naturaleza física que hay, y no hay más. Y que cuando hemos aprendido esos conceptos que son inmutables y que no cambian a lo largo de nuestra vida, y de repente nos encontramos con que tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, al final todo nos parece que está mal. Y hay que tener eso en cuenta, porque resulta que nuestro mundo es igual para todos. Y eso es básicamente lo que la física, por ejemplo, tiene que decir con respecto al diseño. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando en un videojuego, o cuando un robot, o cuando una interfaz que se mueve lo hace de una manera que no nos parece natural? Pues ocurre lo que se llama el valle de la incertidumbre o algo similar, el de Uncanny Valley, ¿vale? Que básicamente viene a decir que empezamos a desconfiar completamente de esa interfaz o de ese producto y que si consiguiera parecerse más humano ese movimiento, más natural, más de acorde a con la física y ese mundo que hemos observado desde niños, pues se nos iría esa desconfianza y la haríamos nuestra, básicamente. También pasa cuando vemos caer o vemos una animación de, pongamos, un elemento botando en una interfaz. Esperamos que las cosas boten y se chafen, esperamos que tengan aceleración, esperamos que frenen. No esperamos que el scroll sea lineal, esperamos que el scroll frene en algún momento, incluso aunque hagamos el gamba. Ese tipo de cosas que parecen muy, pues siempre han sido así, efectivamente siempre han sido así, pero han sido así precisamente porque si no, nos hubiera parecido raro, lo hubiéramos rechazado de alguna manera. Luego hay que tener en cuenta que dentro de lo que cabe, el mundo que nos rodea, el movimiento, las cosas más sencillas como el movimiento del tiempo, que forman parte de la física, están detrás de muchas cosas de motion y de muchas cosas de diseño que al final ya hemos familiarizado lo suficiente. Si hablamos de biología, esto es una cosa muy curiosa. Muchos habremos estudiado en algún momento el patrón F de lectura, de cómo a veces incluso leemos en diagonal, más como un 7 que como una F, un 7 invertido en todo caso. ¿Por qué? Porque si un cliente nos pregunta, o un compañero, no tiene por qué ser un cliente, porque si un compañero que tiene interés nos pregunta, oye, ¿por qué la gente no lee mi web? ¿O por qué la gente lee en un patrón F? Bueno, pues podemos decirle, bueno, pues se ha observado, bueno, pues se sabe que, pues sí, claro, sí. Pero hay algo por detrás y ese algo vuelve a ser, pues en este caso, la biología. Me gustaría que leyerais la frase. Leedla como pues soléis leer normalmente. Y ahora os voy a mostrar cómo sin querer y de manera casi no, totalmente inconsciente, vuestros ojos se han movido a la hora de leer esto. ¿Vale?
vuestros ojos se han movido de esta manera. Y no es más que una cosa fisiológica nuestra, que es el movimiento sacádico. No tiene por qué ser solo del ojo, pero en este caso estamos hablando del movimiento sacádico del ojo. Los círculos, como bien dice la frase, son puntos en los que somos capaces de parar. Y las rectas somos cosas que prácticamente ni enfocamos, las vemos muy rápido, porque es una de nuestras características, digamos, neurofisiológicas. A veces incluso volvemos atrás y puede que no coincida exactamente con cómo lo habéis leído vosotros, porque esto es una, digamos, frase que se ha hecho con un estudio medio. Pero me gustaría que volvierais a leer la frase y haced el esfuerzo de enfocar letra a letra. Y decidme si os parece natural, o si sois capaces y no se os va a la vista. Enfocando letra a letra. Si sois capaces, pues me quito el sombrero. Pero lo normal es que cuando estáis leyendo algo, simplemente uséis parte de la vista periférica para pasar adelante, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque, al fin y al cabo, casi todas nuestras interfaces a día de hoy han evolucionado en interfaces gráficas. Y hay mucha lectura y hay mucho contenido. Pues resulta que esta es la razón que subyace a por qué la gente lee como lee. Evidentemente, luego hay gente que lee más rápido, gente que lee más lento, gente que lee en diagonal porque solo quiere ver si existe una oferta en Amazon, pero esas son ya cosas que no tienen nada que ver con nuestra fisiología. Para que os hagáis una idea, este patrón de aquí, de la izquierda, es el patrón genérico estudiado por una muestra enorme por el MIT e IBM de cómo un usuario medio ve una web, casi de manera inconsciente. Para que os hagáis una idea. Y aquel de allí es un ejemplo de cómo una búsqueda en Google, con un determinado objetivo, se busca, donde cada uno de los puntos está numerado y digamos que, como más o menos dice aquí, los iniciales están arriba y poco a poco van haciendo una maraña en busca de más contenido abajo. Este tipo de movimientos y este tipo de fisiología son cada vez más importantes porque nos estamos acercando a interfaces y a productos y a servicios que dependen más de nuestros sentidos y nos incluyen más dentro de digamos, esos sentidos. Y estamos hablando de cosas como la realidad aumentada o la realidad virtual. Y sería muy imprudente por nuestra parte no saber los conceptos de campo de visión o cuáles son nuestros límites angulares o dónde están nuestros puntos muertos, dónde podemos ver objetos en 3D y objetos en 2D. La gente que hace este tipo de cosas y que diseña en 3D para las experiencias y los servicios como el chat de Oculus Go, pues lo tiene en cuenta. Y es normal que lo tenga en cuenta, porque además es una materia que todavía está muy joven, que todavía da problemas, que en el sentido de que crea mareos y crea ciertas cosas, y cada vez se complica más porque cada vez nos mimetizamos más con la tecnología y, por tanto, la interacción con esa tecnología, con esa interfaz, con ese producto, con ese X, cada vez se complica más. Y cada vez tiene que tener más en cuenta ya no solo las particularidades de la tecnología, sino las particularidades de la persona. Otro ejemplo de la biología es el que os comentaba al principio. Cada uno de esos botones que veis, el rojo, el verde, los dos, bueno, no se ve muy bien por el contraste, pero digamos que hay un rectangulito aquí, ¿de acuerdo? Todo esto que veis aquí, esto es un pedal, tenemos un joystick mega chetao, tenemos un montón de cosas, son el equivalente a esto de aquí, que es lo que podemos usar las personas que por suerte pues no tenemos ningún tipo de, digamos, problema físico que nos impide hasta este momento, hasta que Xbox se lo propuso, poder llegar a jugar en una consola de Xbox. Y para que os hagáis a la idea, aquí hay botones y hay interacciones que no son necesariamente con las manos. Ya veis, está el pedal, pero las hay que son directamente con la retina. Las hay que son con la barbilla, porque hay gente que no tiene brazos y también le gusta jugar. Entonces, me gusta mucho poner este ejemplo porque es realmente un ejercicio de empatía y un ejercicio de experiencia de usuario que va mucho más allá de los límites de lo que solemos hacer y que
digamos, tiene que tener muy en cuenta la fisiología y las limitaciones que, por desgracia, tienen este tipo de personas. De las dos últimas ciencias que quiero hablaros, son las más importantes y yo creo que son las más interesantes también dentro del punto del UX, porque tienen que ver directamente con las personas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de neurociencia, estamos hablando burdamente de lo que es el hardware del cerebro. Estamos hablando de la parte fisiológica, de la parte material, de cómo funcionan las conexiones. Y quiero ponernos una pequeña, ilusión óptica para haceros entender que no somos tan buenos ni somos tan perfectos. Y esa es esta. Si alguno de vosotros me dice que a lo largo de mirar todo este lienzo no ve puntos negros donde no hay puntos negros, pues chapó, pero estáis mintiendo, ¿vale? Estáis mintiendo, porque básicamente se trata de una limitación fisiológica. Es una parte del ser humano ver este tipo de ilusiones. Y no tiene nada que ver con su capacidad cognitiva, sino tiene que ver con cómo funciona la parte material del cerebro y de los sentidos, ¿vale? Así que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Y por qué hay que tenerlas en cuenta? Pues porque al final, si lo pensamos bien, como os decía, la neurociencia es el hardware del cerebro. Y no hemos llegado a ese punto en el que podemos realizar acciones en nuestra casa con las ondas que genera nuestro cerebro, pero vamos hacia ello. Para que os hagáis una idea, el experimento de Libet determinó que antes de que fuéramos conscientes de yo mover esta mano, el cerebro ya ha ejecutado la acción. Luego, una persona que ni siquiera tenga un brazo podría estar moviendo algo que esté conectado a ese sistema nervioso simplemente a través de esa conexión. Y no tiene que, como hasta el día de hoy, interactuar con algo que es más pasivo, al que le tienes que dar una orden de voz o como sea. Cuando lleguemos a ese umbral, digamos que habremos pasado algo muy interesante. Y para saber eso, digamos, para llegar a ese punto, tenemos que saber cómo funciona. De la misma manera que cuando intentamos hacer un programa, yo no, cuando intentan hacer un programa en cualquier lenguaje de programación, sobre todo al nivel más básico, de ceros y unos, tienen que entender cuáles son las características de esa placa base, de esa CPU. Esto es nuestra CPU y hay que saber cómo funciona si queremos en algún momento diseñar experiencias basadas en ello. Y ese momento llegará y cada vez hay más acciones relacionadas con la neurociencia. Lo único de aquí, no suelo contar lo que pone, porque ya tuve bastante en la carrera y me parece muy aburrido leer las diapositivas, pero quería comentaros que es muy interesante cómo de esos tres cerebros, el reptiliano es el que nos mantiene vivos mientras dormimos, el que nos hace respirar casi de manera inconsciente, el más primitivo, el límbico, donde está prácticamente toda la zona inconsciente y que es el segundo más desarrollado, y el neocórtex, que se llama neocórtex por una buena razón, y es el más nuevo, y donde está la zona más lógica. De hecho, resulta curioso que nosotros nos consideramos seres racionales, pero sin embargo nuestra parte menos desarrollada, nuestro cerebro menos desarrollado es la parte racional. Y precisamente eso es algo que influye mucho a la hora de diseñar cosas. Y es que cuando habéis venido hacia aquí, o cuando estáis cuando os estáis dando la vuelta en la cama, o cuando estáis comiendo, o cuando estáis haciendo casi cualquier cosa, como un clic en el ratón, habéis llegado a tal punto de madurez de la acción que ya no forma parte de vuestro neocórtex, sino que forma parte de vuestro cerebro límbico. Y tiene su razón. La razón es básicamente que, puesto que ese neocórtex es tan nuevo en comparación con el otro, siempre acudimos a él. El cerebro siempre acude a lo más sencillo, a lo más fácil y a lo más rápido. Porque, digamos que el cerebro, de alguna manera, es perezoso. Pero es perezoso por una buena causa. Es perezoso porque, evolutivamente,
Le ha venido mejor aprender algo, asimilarlo, copiarlo y hacerlo. Y hacerlo cuantas más veces mejor. Y no estar aprendiendo una y otra vez, como comentábamos, como comentaba Matías Duarte con el tema de el cerebro se niega, en cierto modo, es reactivo ante la necesidad de estar aprendiendo una y otra vez. De hecho, el desarrollo del cerebro, como dice ahí, ya no solo cognitivamente, sino incluso a la hora de la actividad neuronal y la cantidad del número de sinapsis que hay entre las neuronas, que es básicamente la conexión eléctrica y de señales dentro de las células, digamos, del cerebro, básicamente, se desarrolla, y se desarrolla cuanto más lo hacemos. Y os parecerá una tontería, pero realmente son este tipo de cosas las que pasan. Yo hace mucho tiempo que no estudio física. Y aquello que decimos de, uy, estoy oxidado, sí, claro, o sea, es normal. Cuando uno está todos los días haciendo cálculos y haciendo integrales y haciendo cálculos que sabe que no va a hacer más en su vida y de repente lleva años sin hacerlo, pues se le olvida. Es que es lo más normal, porque forma parte de ese neocórtex. Y a no ser que sea una actividad capaz de formar parte de ese cerebro límbico, lo más probable es que acabe por no desvanecerse del todo, pero sí de alguna manera no formar parte de la rutina de la actividad cerebral. Y esa rutina de la actividad cerebral tiene mucho que ver con el diseño de experiencias. Porque al final, cuando nosotros estamos diseñando para las personas, lo que tratamos de hacer es básicamente tratar de descubrir cuáles son esas rutinas, cómo la gente actúa, qué es lo normal para ti, porque no es lo mismo para mí, o sí, o quizá todo lo contrario. ¿Cómo te levantas por las mañanas? ¿Cómo haces tu viaje al trabajo? ¿Por qué lo haces? ¿Lo harías de otra manera? Al final, son preguntas de lo más básicas, pero son preguntas sobre comportamientos que hacemos todos los días. Y es muy importante conocer ese tipo de cosas, porque al final son las que nos permiten saber qué preguntas hay que hacer y por dónde partir. Quería comentaros el caso de una película, para que os hagáis una idea de hasta qué punto el cerebro puede reaccionar a diferentes conocimientos. Existen estudios que dicen que las personas que saben diferentes lenguas desarrollan una capacidad cognitiva un tanto mayor en ciertas partes del cerebro. No sé si habéis visto la película Arrival. ¿Os suena? Básicamente es una película de ciencia ficción, no voy a hacer spoilers, que toma como premisa esa posibilidad, ¿de acuerdo? Y la lleva al extremo de la ciencia ficción. Y ocurren cosas, pues como esta, ¿vale? En la que al final hay que comunicarse y la capacidad de comunicarse es lo que hace cambiar nuestra capacidad también cognitiva. Y quería aprovechar esto para precisamente también aprovechar esa capacidad de comunicación hacia con nuestros compañeros, ¿no? Hacia con esas personas que no tienen por qué saber lo que hay detrás de la experiencia de usuario, pero que sí tienen derecho a que lo compartamos con ellos y formen parte y lo entiendan. Y, ¿por qué no? Por supuesto, que lo pongan en duda, porque esa es la gracia de la experiencia de usuario. Otra parte importante de la neurociencia es la capacidad colectiva. No tenemos que olvidar que, más allá de que los cerebros sean individuales, somos seres sociales. Y como seres sociales existen también las actividades cerebrales colectivas. Tenemos lo que llamamos las neuronas espejo. No se vieron hasta 2005, pero básicamente vienen a decir que, por ejemplo, yo estoy viendo a Gonzalo ahora que se está tocando la frente, pues hay una parte de mi cerebro que solo por ver eso se ha activado y es la misma que le ha ido a hacer eso, a mover el brazo. Y nos pasa cuando bostezamos. ¿Sabéis aquello de que me has pegado el bostezo? Pues es por eso. Digamos que la oxigenación que produce en el cerebro el bostezo se contagia por una reflexión neuronal. Y
es curioso porque todo lo que os comentaba de la empatía y de cómo los diseñadores tienen que ponerse en la piel de otra persona a la hora de diseñar a través de esas preguntas y esas bases, también forman parte de esa reflexión neuronal. Entonces, ¿cómo no vamos a tener que hacer esas preguntas y cómo no vamos a tener que salir fuera de la oficina y de la pantalla para estar con las personas, para tratar de diseñar para las personas? Sí, la empatía depende de ello. La empatía depende de estar con esas personas. En el caso de Xbox, lo que hicieron fue ir a centros de recuperación, ir a hospitales e ir a familias con personas y jóvenes discapacitados para saber cómo era su día a día, para saber cómo comían cereales, para saber cómo se limpiaban los dientes. Es la única manera, de verdad. Si queremos, digamos, de verdad tener razones para decir que el diseño estaba centrado en el usuario. Y quisiera aprovechar, precisamente, porque me mueve mucho este tema de los diseños éticos o relacionados con problemas, digamos, sociales y fisiológicos. Un pequeño trabajo que estoy haciendo por mi cuenta y que me ha llevado también a un estudio de neurocientífico que me está influenciando a la hora de diseñar este caso, este proyecto. El proyecto es básicamente una aplicación que te permite incentivar cómo es tu visita a un museo para personas con discapacidad visual, de cualquier rango, desde personas con ceguera total hasta personas con simplemente disfunción en tipos de color o lo que sea. Son esos VIP que vemos aquí, que es Visual Impaired People, ¿vale? Entonces, básicamente, me topé con un problema y es que la interacción es hablada. Y si la interacción es hablada, llegaba a conclusiones como, bueno, ¿y cómo se le habla a una persona que nunca ha visto algo? ¿Cómo cuando en una descripción de un cuadro dice, en la noche estrellada de Vincent Van Gogh, las estrellas forman espirales, no sé, como ondas de agua, o las estrellas tililan como luciérnagas? Nunca he visto una luciérnaga, no puedo saberlo. Y me llevó, por un lado, a lo que era la narrativa accesible, y es que había que saber contar las cosas para alguien que nunca había visto algo, que es muy interesante, pero sobre todo me llevó a algo mucho más relacionado con la neurociencia, que es que nuestra percepción no es la misma si estamos leyendo algo que si la estamos escuchando. Parece algo obvio, pero hay personas que no tienen opción. Entonces hay que saber cómo hacerlo. Y básicamente viene a decir cosas como que hay que usar vocabulario mucho más sencillo, porque la capacidad cognitiva y la capacidad de abstracción es mucho más lenta que si estamos escuchando que si lo estamos leyendo. Aparte de eso, y para poner un ejemplo mucho más concreto, quería contaros que la neuropsicología ha llegado a ciertos conceptos que sí que podemos ver en nuestro día a día y que, aunque parezcan muy sutiles, ya forman parte de nuestro diseño en las experiencias de usuario. Y esos conceptos son el estatus, el reconocimiento personal, la certeza de tener una previsión de lo que puede pasar, la capacidad de tomar una decisión, la autonomía, la capacidad de formar parte de un grupo, de ser aceptado socialmente, y la capacidad de sentirse bien porque se han portado bien con él. La capacidad, digamos, el concepto de justicia. He querido poner aquí el ejemplo de una búsqueda en Google, porque básicamente, al igual que Amazon, que ahora os contaré cómo, tienen en cuenta estos conceptos de neuropsicología. Nos dicen, básicamente nos dan la libertad de saber manejar, de tener el mando sobre la búsqueda. Tenemos ese buscador. Nos da la certeza de saber las búsquedas que hay, cuánto ha tardado, cuántas páginas, cuántos resultados hay, cuál es la característica de cada una de esos resultados. Incluso a veces nos llega a decir también si es un sitio seguro o si no. Nos da efectivamente la autonomía de, bueno, allá tú con lo que hagas en la búsqueda. Aparte de eso, la inclusión aquí
es más sutil que en un e-commerce como Amazon, porque en realidad aquí la inclusión está movida por las búsquedas que hace todo el mundo. Luego los primeros resultados son directamente ya ese formar parte de algo. Y normalmente, si os fijáis, rara vez nos vamos a la página 20 de una búsqueda, sino que nos fiamos más de las primeras, precisamente por esa inclusión. Y la justicia viene básicamente a eso, a la confianza en que esas primeras posiciones y que esas detecciones de virus y que, digamos, esos mensajes de feedback de, oye, este lugar no es seguro, deberías volver atrás, existen. Luego el trato es justo. En Amazon se lleva al extremo. En Amazon se lleva al extremo ¿cómo? Pues básicamente el estatus viene por decirte básicamente estos productos son recomendados para ti. No es nada que no se haga en ningún e-commerce, simplemente pongo Amazon como un ejemplo. La certidumbre es, te doy todos los datos que quieras y más. Todos. Te doy la opción de que hables con el vendedor. Te doy la opción de que mires cualquier pijada. La autonomía es la opción incluso de poder comprar impulsivamente. Es que no quiero pasar por el proceso de checkout, quiero comprar en un clic. La inclusión es, bueno, ¿y qué dice la gente de esto? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué feedback tiene? Quiero dar la mía. Y la justicia es perdón, la posibilidad de dar feedback al vendedor, de decir, oye, me has tratado mal, o me has tratado muy bien. Luego, es algo que llevamos mucho tiempo con ello, y no es Amazon el único que lo hace, ni tampoco Google, ni las compañías grandes. Pero se ha descubierto que son los principios básicos de neuropsicología que nos mueven a la hora de interactuar con un producto o un servicio. Y todo esto quiero recordar a día de hoy, porque al mismo que el método científico, esto cambiará y evolucionará y se descubrirán más cosas. Y puede que estos conceptos cambien o que incluso simplemente desaparezcan por otros. Luego, ¿qué tenemos que sacar de esto? Saber cómo funciona nuestro cerebro es básicamente saber cómo funciona la herramienta que estamos usando día a día. Y saber cómo funciona el cerebro de las personas para las que estamos diseñando es partir de una base muy sólida y de una base de preguntas que nos puede ayudar mucho. Vamos con la última parte, que es la de las ciencias cognitivas. Mientras que la neurociencia era el hardware del cerebro, las ciencias cognitivas son precisamente el software. Aquí también hay ilusiones ópticas, pero no he puesto ninguna, lo siento mucho. Sí que os puedo comentar que, por ejemplo, existen lo que se llaman variables cognitivas. Hay ciertas cosas, como por ejemplo el color y la forma, que somos capaces de distinguir mejor una que otra. Si yo os pusiera aquí una sopa de letras con un montón de letras diferentes, de diferentes colores, y os preguntara, ¿me podéis decir cuántas letras de color rojo hay? Me las diríais en un tiempo prudentemente rápido. Sin embargo, si os preguntara cuántas letras A hay, tardaríais muchísimo más. Y la razón es que de la misma manera que nuestro hardware no es perfecto, nuestro software también está lejos de serlo, a pesar de todo lo bueno que es. Y eso se debe a que, lo que comentábamos antes, el cerebro es perezoso por naturaleza. Y es muy bueno haciendo ciertas cosas, pero eso le penaliza en otras. En el caso de la sopa de letras, es muy bueno reconociendo colores, pero sin embargo, es bastante malo reconociendo formas concretas, que tenga que escanear individualmente con respecto a otras. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, la gráfica era que a la hora de buscar el número de letras de un color, el número de un color determinado, la gráfica era básicamente plana, nos costaba un tiempo pues estándar, pero sin embargo la dificultad a la hora de buscar una letra determinada que pueda estar en diferentes colores era lineal. Entonces, cuantas más hubiera, todavía más difícil para nosotros. Y dicho esto, ¿qué son las ciencias cognitivas? Pues suena muy rimbombante el término,
pero en realidad no es más que esto. Bueno, nada más y nada menos. Las ciencias cognitivas son el grupo de estas 6 disciplinas. Como veis, la neurociencia es una de ellas. Y he querido señalarla antes por los pequeños avances y por la distinción entre hardware y software de nuestro cerebro. Pero como podéis ver, si pensáis un poco en abstracto, todas tienen que ver con el adjetivo que lleva, ¿no? Y es la manera en la que nuestro cerebro asimila la información, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista abstracto. Cómo se aprende, cómo no se aprende, cómo recibimos los estímulos, cómo respondemos a esos estímulos, cómo almacenamos la información, cómo recogemos un input y lo convertimos en algo útil, no útil, algo que recordamos o algo que no. Cómo ha evolucionado eso a lo largo del tiempo, a través de la antropología. Cómo las características de nuestra capacidad cognitiva influyen sobre nuestra percepción del espacio, donde está sobre todo la psicología o la lingüística cuando estamos hablando más concretamente de la comunicación, no necesariamente entre personas. Una comunicación no es más que un diálogo, y un diálogo lo puede tener incluso una persona, si nos ponemos un poco teóricos. La inteligencia artificial forma parte de estas ciencias cognitivas, precisamente porque ahora, con todo este tema de chatbots y con todo este tema de las interfaces conversacionales, lo que se está intentando es conseguir modelos cognitivos de diseño. Y esos modelos cognitivos no son más que mimetizaciones de cómo es la capacidad cognitiva de los seres humanos trasladado a los dispositivos, o a las interfaces, o a los servicios. Luego, cuando hablamos de redes neuronales, o de inteligencia artificial, o de una VUI, con un determinado algoritmo de aprendizaje, estamos hablando precisamente de esa capacidad de mimetizar cómo aprende una persona, cómo se comunica, cómo evoluciona, cómo aprende, pero desde el punto de vista totalmente artificial. Y una de las cosas que más caracteriza a las ciencias cognitivas es precisamente algo que también caracteriza a los dispositivos físicos, y que es el overclocking de una CPU. Nosotros una CPU de un ordenador la podemos coger, le modificamos el reloj interno y le podemos hacer un trabajo mucho mayor del que se supone que puede hacer. De la misma manera, el diseño de experiencia de usuario tiene que tener en cuenta qué influye o qué parámetros hacen que nuestro cerebro sufra de ese overclocking. Porque al final hacen que, como os comentaba antes, un cerebro perezoso deje de querer seguir. Y esos overloads, o esas, digamos, capacidades negativas de saturar el cerebro y la capacidad del cerebro son justo las que veis aquí. La cantidad de elementos innecesarios en un menú. Cuando hablamos de cantidad de elementos innecesarios, no son necesariamente cosas que no usemos regularmente, sino son simplemente cosas que a lo mejor en ese punto del proceso no me importan. No tengo por qué verlas. Me van a despistar. De hecho, eso forma parte de una ley de la usabilidad, que veremos luego. El no usar patrones comunes, lo hablábamos en la física. Si estamos acostumbrados a un mundo físico que ya conocemos, cualquier cosa que no responda a ese conocimiento que ya tenemos en el sistema límbico, en el cerebro límbico, nos va a parecer extraño y nos va a causar un rechazo. Y la cuestión... perdón. Y la cuestión no está en tanto que sea extraño o no. Las cosas pueden ser todo lo barrocas que queramos, siempre y cuando seamos capaces de hacerlo aprender de la manera más sencilla. Dicho de otro modo, complejo, pero no complicado. Las acciones innecesarias vienen a ser básicamente lo mismo que los elementos innecesarios. ¿Por qué tengo que hacer esto en este momento si mi cerebro estaba centrado en otra cosa? La capacidad de no saber qué escoger ante una cada vez mayor
un cada vez mayor número de opciones. El hecho de no agrupar cosas, dado que nuestro cerebro tiene la gran capacidad de crear patrones y formas. Y sobre todo, pero esto es algo trivial, pues el hecho de no saber comunicar de manera diligente y el hecho de no, digamos, tener un mínimo de estándar de comunicación, ¿no?, a la hora de entendernos y demás. Todo esto que os venía diciendo del cerebro es perezoso, en palabras de John Lederer, está en relación con lo que os comentaba de nuestro uso inconsciente de la parte límbica del cerebro, y es precisamente por lo nuevo que es ese neocórtex y por lo fácil que es para el cerebro tirar de esa memoria que ya tenemos, que ya es normal. Y aunque os parezca que es un salto muy grande, todo esto de las ciencias cognitivas y de la neurociencia como parte de ellas es lo que ha dado lugar a lo largo del último siglo a todo lo que son las leyes, lo que han llamado leyes del UX o leyes de la usabilidad. Y os las he puesto aquí en un pequeño eje cronológico, por una parte para que veáis que ni tan nuevo ni tan distintos somos. A mí hay algunos que me gustan mucho y me gustaría comentar ahora con vosotros aquí, y hay más, estos no son los únicos, ¿eh? Y ¿os acordáis cuando hablábamos de los sistemas de referencia que tienen unas leyes universales, que no dependen del proceso de diseño, en este caso no dependen del origen? Esto es parte de eso. El hecho de, por ejemplo, la ley de Miller, que tiene que ver con la memoria y la capacidad de almacenar componentes o agrupaciones de información dentro de nuestro cerebro. O, por ejemplo, los principios de forma que dieron lugar los psicólogos de la escuela alemana allá por los años 50, pero también antes. Gestalt significa forma, por eso los principios de forma, que básicamente hacen que seamos capaces de abstraernos, y nuestro cerebro está tan habituado que vemos formas donde necesariamente no las hay. Por ejemplo, vemos dos ojos y una carita en un enchufe. Lo vemos. Vemos una sonrisa en una luna creciente o decreciente, bueno, las dos. Ese tipo de cosas, más digamos, complejo todavía. Somos capaces de descomponer en formas más simples. Para que os hagáis una idea, hay un término que se llama geón, que es como una prisma regular, que con un determinado número de prismas, de geones, que pueden llegar a ser 24, el ser humano, el cerebro, es capaz de crear hasta 300 millones de formas complejas. Y aún así, sigue siendo capaz de descomponer esas formas, todo lo complejas que queramos, en las 24 piezas individuales. Luego, nuestro cerebro tiene cosas buenas también, que he estado diciendo todo el rato que es perezoso, pero aparte de esas cosas buenas, tiene cosas predecibles, y eso es lo que da lugar a este tipo de leyes. Y las que me gustaría comentar con vosotros son principalmente todas, ¿vale? La primera me gusta mucho porque es muy antigua y parece una tontería, pero se nos llena la boca muchas veces a los diseñadores con decir frases como la de less is more y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Básicamente lo que quiero deciros con la navaja de Occam viene a decir que ante un problema y un número X de soluciones que dan lugar a resolver el problema, la más sencilla es la que debemos usar. No aplica solo a diseño, pero viene a decir eso. Y os he puesto aquí Dieter Rams y Ludwig Mies van der Rohe, porque precisamente del segundo se le atribuye la frase less is more. Y parece que con este tema de la simplicidad, de hacer con lo mínimo lo máximo, al final es una interpretación mucho más moderna de lo que en el siglo XIII y XIV, justo ahí entre medias,
Guillermo de Ockham vino a decir, desde un punto de vista más filosófico, pero no olvidemos que la filosofía forma parte de las ciencias cognitivas. Lo que os comentaba de Gestalt, básicamente ya os lo he dicho. El cerebro es capaz de aproximar cosas, es capaz de ver cosas donde no las hay necesariamente. Podemos ver un montón de manchas sobre un fondo blanco y distinguir que es un dálmata. Podemos hacerlo, el cerebro es capaz de eso. Es capaz de ver similaridades, es capaz de ver, al igual que proximidades, es capaz de ver cosas que están totalmente fuera de un grupo. Y es lo que nos lleva a, pues por ejemplo, por decir algo, a hacer CTAs que destaquen sobre un contenido. La ley de Miller está muy relacionada con la neurociencia y quiero que veáis de qué año data, del 56, porque no creéis que ha cambiado. Al final viene a decir que el cerebro humano es capaz de almacenar, como él llama chunks, que son como conjuntos, grupitos de información que no exceden ese número, 7 más menos 2. Y los estudios posteriores no han descubierto tampoco que el número varíe tanto, ni que haya un margen de error demasiado grande. Probablemente mi favorita es la ley de Tesler o ley de conservación de la complejidad. Para cualquier científico, cualquier ley que empieza por ley de la conservación suena muy bien, porque todo lo que se conserva es mucho más fácil de calcular y es mucho más fácil de interpretar. La ley de Tesler básicamente viene a decir que cualquier sistema, en este caso cualquier problema, tiene un grado de dificultad, un grado de complejidad que no se puede superar, que no se puede minimizar, que no se puede hacer más simple sin cambiar la naturaleza del problema. Es decir, en una interfaz podemos llegar a un momento en el que hemos quitado todo lo que podíamos quitar y si quitamos cualquier otro elemento, la interfaz cambia por completo, alguna funcionalidad ya no existe, hemos dado con el tope. Es una de mis favoritas porque da lugar a un debate. Tengo aquí una frase de John Maeda que dice, en relación con esta ley, ¿deberíamos tomar el control para quitarle al usuario, deberíamos quitarle el control al usuario para hacer la experiencia simple o darle cierto control al usuario a riesgo de aumentar la complejidad? A mí me parece muy interesante este tema porque es algo que siempre que afronto un proyecto de diseño me gusta valorar y es lo que os comentaba antes, complejidad pero no dificultad. Las cosas pueden llegar a ser muy complejas a priori y sin embargo resultarnos muy sencillas de aprender. Si nos dicen hace unos años que íbamos a poder en un móvil hacer un gesto como el que podéis hacer en el iPhone X, el iPhone X, para simplemente cerrar una aplicación y sin embargo no confundirlo con el scroll, alguno de vosotros hubiera dudado. Yo también. Pero la magia no está en que hayan conseguido hacer un gesto tremendamente diferente al scroll, porque no es tan diferente, sino han conseguido enseñar y hacer totalmente pedagógica la forma en la que el usuario es capaz de asimilar ese movimiento y distinguirlo de otro. Para mí, como diseñador de interacción, resulta mucho más interesante hacer algo muy difícil, pero muy fácil de aprender, que algo muy sencillo que no supone nada para el usuario. Y ahí ahí entra también en juego ya no solo la complejidad y la forma de enseñar y la forma de transmitir lo que se quiere hacer con algo muy complejo, sino también la capacidad de innovación que tiene el producto. ¿De acuerdo? Por eso probablemente es una de mis favoritas. El umbral Doherty básicamente viene a decir que cuando las cosas van lentas nos enfadamos, ¿vale? Y que si pasa de los 400 milisegundos, como en un lag en un videojuego o cuando estamos intentando abrir una aplicación, nos sienta mal. Y pongo de 2 a 400 porque precisamente en el año 1982 ese umbral estaba en 2 segundos, así que imaginaos ahora lo que sería mandar un WhatsApp
y esperar 2 segundos a que simplemente apareciera como que lo has escrito. O le das a una aplicación y tarda 2 segundos en salir la splash. No os hacéis a la idea, desde luego, porque seguramente quemaríais la empresa y el móvil. Pero que sepáis que hemos bajado a 400 milisegundos, ¿no? Y probablemente bajarán a más, porque llegará un momento en que ni siquiera seamos tolerantes ante eso. Y hablando de tolerancia, me gusta mucho también el de usabilidad y estética, porque muchas veces, y esto va en favor de los visuales y de los UI, se entiende que no hay que hacer un trabajo fino, que no hay que hacer un trabajo en el que la usabilidad y la estética de un producto estén cuidadas desde un cierto nivel. Y se está violando una ley que parece muy sencilla, pero no lo es tanto. Y es la que surgió en el Hitachi Design Center en 1995, solo un año después de que se definiera el UX, y que viene a decir lo siguiente: ¿os imagináis la aplicación de Airbnb o las oficinas del Santander con la Comic Sans? ¿Os daría la misma impresión? Pues ya está, no hay más. Y esto es un caso muy extremo, pero cuando ves una aplicación que tiene una usabilidad, que tiene una estética que no está cuidada, que no hay simetrías, que no hay similaridades, que no hay patrones, que todo está descuidado desde el punto de vista visual y de interfaz, desde un punto de vista más, digamos, pues justo visual, ¿no? Pues se pierde confianza. Y justo al revés. Y un caso que ha estado pasando estos últimos años y que a mí como amante de la tipografía me duele un poco es las empresas tecnológicas están perdiendo la serifa, la han perdido desde hace mucho tiempo en las tipografías. Y sin embargo, las empresas que quieren tener un estatus como de soy complejo y soy, digamos, serio, lo mantienen. Un ejemplo es, por ejemplo, Hugo Boss, mantiene su serifa. Google, Spotify, todas esas no tienen serifa. La serifa, por si os lo estáis preguntando, es básicamente esta no tiene serifa, ¿de acuerdo? Y significa básicamente que los remates de los caracteres, de los glifos, son totalmente asépticos, no existe ningún tipo de ornamentación. La Times New Roman, que la conocemos todos, tiene serifa. La T, no sé si hay alguna T por ahí, la T mayúscula pues tiene sus dientecitos hacia abajo, la I puede tener otro tipo, digamos, tiene una base, tiene su pie, ese tipo de cosas son las serifas, ¿vale? Y luego, simplemente comentaros la última, la Jacob's Law, que es este Jakob Nielsen, que os comentaba antes, y que básicamente dice que estamos acostumbrados ya a tener un ecosistema y un conocimiento de lo que vemos dentro de la propia interfaz, dentro de la propia Internet, y ya esperamos que todo sea igual. No esperamos que no haya scroll, no esperamos cosas raras. Esperamos que todo funcione como lo hemos visto antes. Y si no, tiene que ser fácil de aprender, porque si no, nos va a provocar rechazo. Hay muchas más, están ahí fuera, hay papers detrás de cada una de estas leyes y están bien argumentados. Y son básicamente muchas de las cosas que sin pensarlo casi y sin quererlo hacemos cada día. Y muchas veces no somos capaces de argumentarlo y muchas veces no somos capaces de transmitirlo. Y yo creo que debe ser nuestra responsabilidad no sabérnoslas, porque yo tampoco me las sé y no creo que nadie se las sepa, pero sí ser capaces de saber dónde buscarlas y tomarlas en parte en nuestra argumentación. Y básicamente hay muchas cosas más ahí afuera en términos de ciencia y diseño, hay muchos estudios más detrás, hay muchos principios universales, la regla de Pareto o reglas que hablan sobre que somos más capaces de recordar tareas inacabadas que las acabadas, que a priori dices, qué tontería. Bueno, pues es verdad. Y si nos dan 30 minutos, por ejemplo, esto viene muy al pelo porque acaba de pasar, o no acaba de pasar por 15 o 20 minutos, pero hay otra ley, no recuerdo el nombre, que dice que si te dan un tiempo X para hacer algo, te lo tomas, que es lo que acabo de hacer yo, que me habéis dado 2 horas y prácticamente las he tomado.
Y eso pasa a cualquier nivel, básicamente. Cuando estáis rellenando algo, cuando yo me acuerdo cuando hacía la matrícula online para la Complutense, la podías hacer en cuanto en una semana, pues hasta el último día yo estaba ahí haciendo la matrícula. Y la podía haber hecho en 10 minutos, pero pues como tienes ese tiempo, te permites el lujo de dudar, de preguntar, de darte tu tiempo. Son leyes que ocurren y que están ahí fuera. Y aparecerán más, porque cada vez que haya más tecnologías, aparecerán más cosas. Y bueno, yo creo que en ese sentido tenemos la suerte de que como diseñadores de experiencia podremos cambiar de nombre y podremos cambiar de naturaleza, pero al final siempre tendremos un objetivo, que es el de diseñar para las personas. Y eso es lo que más debería preocuparnos. Muchas gracias.